A las 7:45 de la tarde, mientras los invitados empezaban a llegar para celebrar 30 años de matrimonio, Isabel Martín vio en el móvil de Rafael un mensaje que le dejó las manos frías. Esta noche ya no tendrás que esconderme. El nombre que aparecía arriba era Beatriz, y lo más cruel no fue descubrirlo. Lo más cruel fue sentir que aquel teléfono no había quedado sobre la mesa por casualidad. En el salón había flores blancas, copas preparadas para 40 personas y una fotografía de boda colocada junto a la entrada, como si aquella casa aún pudiera fingir una familia perfecta. Isabel se quedó inmóvil, con los dedos manchados de polen, mirando cómo la pantalla se apagaba sola. Si alguien ha estado alguna vez frente a una traición justo antes de tener que sonreír delante de todos, entenderá el peso de ese silencio. Por eso, antes de seguir, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué habrías hecho en su lugar: callar, preguntar en privado o detener la fiesta en ese mismo instante. Porque lo que Isabel acababa de ver no era el final de una mentira. Era apenas la primera grieta. Ella no abrió el teléfono, no hizo una escena, solo respiró despacio y empezó a mirar la casa con otros ojos. Entonces notó detalles que, unas horas antes, parecían simples decisiones de Rafael. Él había elegido su vestido sin consultarla. Un traje gris pálido, dejado sobre la cama con una frase que todavía le ardía por dentro. A tu edad, lo discreto siempre queda mejor. También había cambiado la distribución de las mesas. La silla de Isabel ya no estaba junto a la de Rafael. Estaba un poco apartada, cerca de la pared, como si ya no perteneciera al centro de aquella noche. En la cocina, una camarera preguntó si la señora Beatriz prefería el vino blanco de siempre. Isabel no corrigió a nadie. Guardó aquella frase en silencio, como quien guarda una llave fría en el bolsillo. Poco después, Beatriz Salgado entró por la puerta lateral, no por la principal. Tenía 39 años, llevaba un vestido rojo oscuro y un brazalete dorado que Isabel reconoció de una factura que Rafael había escondido entre papeles de la empresa. Beatriz no caminaba como una invitada, caminaba como alguien que ya conocía la casa. Cuando Rafael la vio, no se sobresaltó. Apenas sonrió, con la tranquilidad de un hombre que confirma que todo sigue el plan previsto. Isabel miró la fotografía de boda junto a la entrada. Luego miró su silla apartada. Después, la puerta lateral aún entreabierta. Y por primera vez en 30 años, comprendió que aquella fiesta no había sido preparada para honrar su matrimonio, sino para borrarla delante de todos. Algo estaba profundamente mal, y Rafael todavía no había tomado el micrófono. Isabel no se movió de inmediato. Se quedó junto a la mesa de las copas, fingiendo ordenar unas servilletas que ya estaban perfectamente dobladas. A pocos metros, Rafael saludaba a los invitados con esa calma elegante que siempre había usado para convencer a todos de que en su casa nunca pasaba nada grave. Beatriz, en cambio, no necesitó que nadie la presentara. Entró en el salón como si conociera el camino desde hacía años. Dejó su bolso sobre una butaca clara, se acercó al aparador y tomó una copa sin preguntar. Luego le dijo al camarero, con una familiaridad que hizo que Isabel apretara los dedos contra la tela de la servilleta: a Rafael sírvale el tinto de la caja de abajo. El otro le da acidez. El camarero obedeció. Isabel sintió entonces algo más profundo que los celos. No era solo otra mujer. Era una mujer que ya conocía sus rincones, sus rutinas, sus objetos. Una presencia instalada antes de ser nombrada. Clara llegó poco después, con un abrigo beige sobre los hombros y el rostro cansado del viaje desde Barcelona. Al ver a su madre, sonrió, pero la sonrisa se le quebró al notar su palidez. «Mamá, ¿estás bien?» Isabel iba a responder, pero Rafael apareció enseguida. Puso una mano en la espalda de Clara y la guió hacia un grupo de socios. «Ven, hija. Quiero presentarte a unas personas importantes». No fue brusco. Eso lo hacía peor. Rafael sabía apartar a alguien sin que pareciera un gesto cruel. Isabel los vio alejarse y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo dentro de su propia casa. Durante la cena, Beatriz quedó sentada 2 lugares a la derecha de Rafael. No demasiado cerca para escandalizar, no demasiado lejos para parecer una invitada cualquiera. Cada detalle parecía medido. Cuando alguien preguntó por los nuevos proyectos de la empresa, Rafael respondió mirando a Beatriz, no a Isabel. Desde que ella llegó, la empresa volvió a tener vida. Varios invitados levantaron las cejas con curiosidad. Beatriz bajó la mirada con una modestia ensayada. Isabel tomó agua, aunque no tenía sed.
Un viejo amigo de Rafael, tratando de bromear, preguntó si Isabel no se pondría celosa de tantos elogios. Rafael sonrió sin mirarla. Isabel nunca fue mujer de escenarios. Ella siempre prefirió mirar desde atrás. La frase cayó suave, casi educada. Por eso dolió más. Algunas personas rieron, otras miraron el plato. Clara, desde el otro extremo de la mesa, dejó el tenedor sobre el mantel. Isabel se levantó con la excusa de revisar el postre. En la cocina, el ruido del lavavajillas cubría apenas las voces del salón. Se apoyó un segundo en la encimera de mármol y cerró los ojos. Entonces oyó pasos en el pasillo. Beatriz hablaba en voz baja, pero no lo bastante. Hazlo hoy, Rafael, delante de todos. Así no podrá fingir sorpresa después. Isabel abrió los ojos. No escuchó la respuesta de su marido. Solo vio, reflejada en el cristal oscuro de la ventana, la silueta de Rafael acercándose a Beatriz y tocándole la mano. Cuando Isabel volvió al salón, la música ya se había detenido. Rafael estaba de pie, con una copa en una mano y el micrófono en la otra. Rafael levantó el micrófono, pero antes de que dijera una sola palabra, la pantalla del salón cambió de imagen. Apareció el logotipo de su empresa, Rafael Ortega Interiores, en letras elegantes sobre un fondo azul oscuro. Algunos invitados aplaudieron con educación. Isabel no. Ella miró aquel símbolo como si acabaran de abrir una puerta que llevaba 30 años cerrada. Lo había dibujado una noche de lluvia, sentada en la mesa pequeña de la cocina, con Clara dormida en una cuna junto al radiador. No era un diseño importante entonces, solo un boceto hecho a lápiz, una línea curva inspirada en los balcones antiguos de Valencia y una pequeña lámpara encendida en el centro. Rafael lo vio al volver de una reunión, lo tomó entre los dedos y dijo sonriendo: «Esto tiene algo, podría servirme». Isabel recordó que no le pidió permiso. Tampoco ella supo negarse. En aquellos años, todavía tenía las manos manchadas de óleo. Antes de casarse, había estudiado Bellas Artes y vendía pequeños cuadros en una galería discreta cerca del Carmen. Pintaba cocinas vacías al amanecer, mujeres cosiendo junto a la ventana, patios con ropa tendida y luz de invierno. No era famosa, pero quienes la conocían decían que sus cuadros tenían silencio. Un silencio que no pesaba, sino que acompañaba. Rafael se enamoró de esa luz, o eso creyó ella. Al principio yo la llevaba orgulloso a cenas con amigos. Decía: «Mi Isabel ve belleza donde otros solo ven paredes». Pero después de la boda, esa admiración empezó a cambiar de lugar. Ya no la mostraba como un talento, sino como un adorno. Cuando Isabel recibió el encargo de diseñar el interior de una pequeña cafetería en Ruzafa, Rafael le pidió que lo dejara. «Ahora somos una familia. No puedes ir corriendo detrás de cualquier oportunidad». Cuando Clara nació, él guardó sus pinceles en una caja de plástico y la subió al trastero, solo hasta que la niña crezca un poco. Pero Clara creció y los pinceles no bajaron. Rafael empezó a pedirle ideas para su empresa. Primero colores, luego formas. Después, distribuciones completas de salones, catálogos, nombres de colecciones. Isabel lo hacía por las noches, mientras planchaba uniformes escolares o esperaba que la lavadora terminara. Él le decía que era ayuda de esposa, algo natural, algo de casa. Con los años, las ideas de Isabel aparecieron en revistas de decoración bajo el nombre de Rafael. Ella las veía en la peluquería, en la consulta del dentista, en el escaparate de alguna tienda. Nunca decía nada. Solo pasaba la página despacio. Esa noche, de pie frente a 40 invitados, Isabel miró el logotipo iluminado detrás de su marido y sintió una vergüenza antigua convertirse en otra cosa. No era rabia todavía, era una claridad dolorosa. Rafael no solo había ocupado su lugar en la mesa, también había ocupado su firma. Entonces él sonrió al público, acomodó el micrófono y dijo: «Esta noche quiero hablar de la verdad». Isabel bajó la vista hacia la copa que tenía en la mano. En el reflejo del cristal, vio a Beatriz colocarse junto a la primera fila, como si ya supiera exactamente qué verdad iba a escuchar. Rafael dejó que la palabra verdad flotara unos segundos en el salón. Sabía manejar los silencios. Siempre los había usado como si fueran parte de su elegancia, no de su crueldad. Algunos invitados enderezaron la espalda. Otros miraron a Isabel, esperando una sonrisa de esposa paciente. Esa sonrisa que ella había aprendido a sostener durante demasiados años. Rafael apoyó la copa sobre una mesa auxiliar y tomó el micrófono con las dos manos. 30 años no son poca cosa, dijo. Hay matrimonios que parecen fuertes desde fuera,
pero que por dentro terminan mucho antes de que alguien tenga el valor de decirlo. Isabel sintió que Clara, desde el otro lado del salón, dejaba de respirar por un instante. La joven dio un paso hacia su madre, pero uno de los socios de Rafael, incómodo, se movió justo en medio. No fue intencionado, pero pareció una pared. Rafael no miró a Isabel. Miró a los invitados uno por uno, como si estuviera presentando una decisión empresarial. Isabel y yo hemos compartido una vida, una hija, una casa, pero hace tiempo que nuestros caminos dejaron de ir en la misma dirección. El murmullo fue pequeño, casi educado. Una mujer se llevó la mano al collar. Un hombre bajó la vista hacia su copa. Nadie quiso ser el primero en mostrar escándalo. Entonces Rafael hizo lo imperdonable. Giró apenas el cuerpo hacia Beatriz y extendió la mano. Ella no fingió sorpresa, no dudó. Caminó hacia él con una calma ensayada, el vestido rojo rozando las sillas, y se colocó a su lado como si aquel lugar le perteneciera desde antes de llegar. Rafael tomó su mano delante de todos. Beatriz me ha devuelto algo que creí perdido, continuó. La ilusión, la fuerza, las ganas de caminar acompañado de verdad. Clara avanzó por fin. Papá, basta. Su voz salió baja, pero cortó el aire con más fuerza que un grito. Rafael levantó una mano, sin mirarla. No hagamos esto más difícil. Isabel no dijo nada. Miraba las manos unidas de Rafael y Beatriz. No eran manos que se encontraron por accidente. Eran manos que llevaban tiempo esperando ser vistas. Rafael respiró hondo y añadió, con una suavidad que hizo daño. Isabel merece tranquilidad. Yo necesito una mujer que todavía quiera mirar hacia adelante conmigo. Ahí algunos invitados entendieron. No todos, pero sí los suficientes. Aquello no era honestidad. Era una sustitución pública. Beatriz bajó la mirada, pero sus dedos apretaron los de Rafael. Isabel lo vio. Vio también que sobre la mesa cercana había una carpeta crema, perfectamente alineada con los cubiertos de postre. Rafael la tomó y caminó hacia ella. El salón se abrió en silencio. Isabel permaneció de pie, con la espalda recta, aunque por dentro sintiera que el suelo se había retirado bajo sus zapatos. Rafael dejó la carpeta frente a ella. Los abogados ya lo han preparado. Será mejor para todos si firmamos con serenidad. Isabel miró la primera página. No leyó todo. No podía. Pero sí alcanzó a ver dos palabras claras. Demanda de divorcio. Clara llegó junto a su madre y puso una mano sobre su brazo. Mamá, no firmes nada. Rafael sonrió con cansancio, como si fuera él quien estuviera soportando una escena injusta. Isabel sabe que esta casa, la empresa y todo lo que hemos construido necesitan estabilidad. Fue entonces cuando Isabel bajó la vista a la segunda hoja. Debajo del documento principal había un anexo patrimonial. En una línea resaltada aparecía el nombre de la empresa, y al final de esa línea, una frase que le heló más que la traición. Renuncia expresa a cualquier derecho sobre Rafael Ortega Interiores. Isabel mantuvo la mirada fija en aquella frase del anexo. No oyó de inmediato el murmullo de los invitados ni el pequeño golpe de una copa al dejarse sobre la mesa. Todo se redujo a una línea impresa y a la mano de Rafael esperando que ella aceptara desaparecer con una firma. Clara apretó más fuerte el brazo de su madre. Mamá, vámonos. Rafael no perdió la compostura. Ese era su talento más peligroso. Podía humillar a alguien y parecer el único adulto de la sala. Isabel, no conviertas esto en un espectáculo, dijo bajando un poco la voz. Ya hemos hablado suficiente con los abogados. Solo falta tu firma. Ella levantó la vista lentamente. No esta noche. No gritó, no lloró. Solo dijo esas tres palabras con una calma tan inesperada que el salón entero pareció quedarse sin aire. Beatriz apartó la mirada, molesta. No había imaginado resistencia. Quizá esperaba lágrimas, quizá una escena que confirmara la versión de Rafael. Pero Isabel no le dio ese regalo a nadie. Un camarero pasó junto a la mesa con una bandeja de postres y se detuvo, sin saber si debía seguir. Nadie tocó las copas. La música no volvió. Durante unos segundos, la fiesta quedó suspendida entre la vergüenza y el miedo. Rafael cerró la carpeta con cuidado. Entonces hablaremos mañana. Lo dijo como una amenaza educada. Los invitados empezaron a despedirse poco a poco. Algunos besaron a Isabel en la mejilla sin mirarla a los ojos. Otros salieron por el pasillo fingiendo revisar mensajes en el móvil. La casa, que una hora antes estaba llena de voces, se fue quedando vacía, con platos a medio recoger y servilletas caídas bajo las sillas. Cuando la puerta se cerró tras el último coche, Rafael dejó caer por fin la máscara. «Sube y recoge lo necesario», dijo.
Esta noche dormiré en el dormitorio principal. No quiero más escenas delante de mi hija. Clara dio un paso hacia él. ¿Delante de tu hija? ¿Después de lo que acabas de hacer? Rafael la miró con cansancio fingido. Algún día entenderás que tu madre lleva años viviendo de espaldas a la realidad. Isabel no respondió. Subió las escaleras despacio, apoyando una mano en la barandilla de madera que ella misma había elegido 20 años atrás. En el dormitorio abrió el armario. No tomó joyas ni vestidos caros. Metió en una maleta pequeña 2 mudas, un jersey azul oscuro, sus medicinas, un neceser gastado y una fotografía de Clara con 6 años, sentada en la playa con un cubo amarillo. Al cerrar el cajón inferior de la mesilla, notó que algo se había quedado atascado en el fondo. Tiró con cuidado. Era un cuaderno de tapas negras, doblado por una esquina, cubierto de polvo. Isabel lo reconoció al instante. Se sentó en el borde de la cama y lo abrió. Había bocetos antiguos, nombres de colores, medidas de salones, formas de lámparas. En una página amarillenta apareció el primer dibujo del logotipo de Rafael Ortega Interiores. Abajo, casi escondida, estaba su firma. Isabel Martín, 1996. Por un momento, la habitación dejó de pesar tanto. Clara entró y la encontró con el cuaderno sobre las rodillas. «Mamá». Isabel pasó la yema del dedo por la firma, como si tocara a una mujer que había perdido hacía muchos años. Este no era el único, susurró. Esa noche se marchó a una pensión pequeña cerca del puerto. Rafael no la acompañó hasta la puerta. Beatriz tampoco se quedó, pero su perfume seguía flotando en el pasillo. Desde la ventana estrecha de la habitación, Isabel vio las luces lejanas de los barcos y sostuvo el cuaderno contra el pecho. Todo parecía terminado. 30 años, una casa, un matrimonio, una vida entera. Pero al amanecer, antes incluso de lavarse la cara, llamó a Clara. «Hija», dijo con la voz ronca, «necesito que entres en el archivo antiguo de la empresa de tu padre». Clara no respondió enseguida. Al otro lado de la línea, Isabel oyó el ruido de una taza apoyándose sobre una mesa y después un silencio largo, de esos que ya no se llenan con frases fáciles. «Mamá, ¿estás segura de lo que me estás pidiendo?» Isabel miró el cuaderno abierto sobre la cama estrecha de la pensión. La luz de la mañana entraba por una persiana medio rota y caía justo sobre aquella firma pequeña, casi escondida en la esquina del boceto. «No estoy segura de nada», dijo. «Pero si hay más dibujos, no quiero que desaparezcan». Clara llegó a la empresa poco antes de las 9. No fue como hija enfadada, sino como la mujer prudente que su padre creía poder manejar. Llevaba una carpeta bajo el brazo y pidió pasar al archivo antiguo con la excusa de preparar material para una campaña sobre los 30 años de Rafael Ortega Interiores. La recepcionista dudó, pero Clara sonrió con cansancio. «Mi padre quiere ordenar su historia familiar. Ya sabes cómo se pone con los aniversarios». Eso bastó. El archivo estaba en la planta baja, detrás de una puerta metálica que olía a humedad y papel viejo. Había estanterías con cajas numeradas, catálogos de temporadas pasadas, facturas amarillentas y álbumes de fotos de las primeras exposiciones de la empresa. Clara encendió la luz. El tubo fluorescente parpadeó 2 veces antes de quedarse fijo. Sacó el móvil, fotografió las etiquetas y empezó por las cajas de 1995 a 1999. Al principio solo encontró presupuestos, recortes de prensa y contratos con proveedores. Pero en la tercera caja apareció una carpeta azul sin título. Dentro había dibujos de lámparas, mesas bajas, salones completos. Clara se quedó inmóvil al ver las anotaciones al margen. No eran simples medidas. Eran frases pequeñas, casi íntimas. Más luz junto a la ventana, no cerrar el espacio. El azul debe parecer de tarde. Esa forma de mirar una habitación no era de Rafael, era de su madre. Clara comparó una de las hojas con la foto que Isabel le había enviado del cuaderno negro. El trazo era el mismo, la manera de curvar las líneas también, pero en la esquina superior del documento de empresa aparecía impreso: «Diseño original, Rafael Ortega». A Clara le tembló la mano al tomar la fotografía. Mientras tanto, Rafael ya se movía para controlar el daño. A media mañana, Isabel recibió 3 llamadas de conocidos que no había visto en años. Uno le habló con compasión forzada. Otro le aconsejó no convertir un divorcio en una batalla pública. La tercera, una antigua vecina, fue más directa. «Rafael dice que estás confundida, Isabel, que Clara te está llenando la cabeza». Isabel colgó sin defenderse. No porque aceptara la mentira, sino porque comprendió que Rafael ya había empezado a contar la historia antes que ella. En la empresa, Clara encontró otro álbum.
En una fotografía de 1997, Rafael aparecía inaugurando una pequeña sala de exposición. Detrás de él, casi fuera del encuadre, estaba Isabel más joven, con un vestido azul y una libreta en la mano. Sobre la mesa central se veía el mismo diseño de lámpara que Clara acababa de encontrar en la carpeta azul. Pero el pie de foto decía: Rafael Ortega presenta su primera colección propia. Clara sintió vergüenza, no de su madre, de sí misma. Durante años había creído que Isabel era una mujer que había elegido quedarse atrás. Ahora entendía que quizá la habían empujado ahí, paso a paso, con sonrisas, documentos y silencios. Guardó las fotos en una carpeta cifrada y salió del archivo antes de que nadie la viera demasiado tiempo allí. Esa tarde fue a buscar a doña Mercedes, una enmarcadora jubilada que tenía un pequeño taller cerca del mercado central. Isabel había mencionado su nombre alguna vez, como quien recuerda una calle por la que ya no pasa. Doña Mercedes abrió la puerta con un delantal manchado de barniz. Cuando Clara dijo el nombre de Isabel, la mujer no sonrió, solo la miró con una tristeza antigua. Tu madre tenía manos de artista, dijo, y tu padre aprendió demasiado pronto a poner su nombre donde no debía. Luego abrió un cajón bajo el mostrador y sacó una fotografía vieja, protegida entre dos cartones. En ella, Isabel aparecía junto a 3 bocetos colgados en una pared blanca. Uno de ellos era el logotipo de la empresa, todavía sin limpiar, todavía vivo. Clara tragó saliva. ¿Hay alguien más que pueda confirmar esto? Doña Mercedes tardó en responder. Cerró el cajón con llave, bajó la voz y dijo un nombre: Amparo. Fue secretaria de Rafael en aquellos años. Si sigue viva, ella sabe dónde están los papeles que faltan. Al anochecer, Clara llevó a Isabel hasta un edificio antiguo en las afueras de Valencia. Subieron juntas por una escalera estrecha. En el tercer piso, una mujer de cabello blanco abrió la puerta antes de que llamaran por segunda vez. Miró a Isabel durante varios segundos, como si reconociera no solo su rostro sino también una deuda. Después se apartó para dejarlas pasar. He esperado muchos años, dijo Amparo, porque sabía que algún día él intentaría borrarla por última vez. Amparo no las hizo pasar al salón. Las llevó directamente a una habitación pequeña, con una mesa camilla, una lámpara amarilla y varias cajas de cartón apiladas junto a la pared. El piso solía a café viejo y a papeles guardados durante demasiado tiempo. Isabel se sentó despacio. Clara permaneció de pie, con el abrigo todavía puesto, como si temiera que alguien pudiera entrar y arrebatarles lo que estaban a punto de escuchar. Amparo abrió una caja gris y sacó una carpeta de gomas. No parecía un archivo importante. Tenía las esquinas gastadas y una etiqueta escrita a mano: 1996-1999. No lo guardé por venganza, dijo. Lo guardé porque un día me dio vergüenza haber callado. Dentro había copias de pedidos, bocetos escaneados, notas internas y cartas a proveedores. Algunas hojas llevaban el membrete de la empresa de Rafael. Otras conservaban marcas de lápiz en los márgenes. Isabel reconoció su letra antes incluso de tocar el papel. En una de ellas, junto al diseño de una lámpara de hierro y vidrio, aparecía una frase suya: la luz no debe caer desde arriba, debe acompañar. Clara leyó aquella línea y miró a su madre. Por primera vez no vio solo a una mujer herida, vio a la autora. Amparo sacó después un contrato antiguo. Estaba fechado en noviembre de 1998. Según aquel documento, Isabel cedía a Rafael Ortega Interiores varios diseños, de forma voluntaria y definitiva. Pero la firma del final era torpe, demasiado grande, inclinada hacia la derecha. Isabel apenas necesitó verla. Esa no es mi firma. Amparo asintió con los ojos húmedos. Yo lo sabía. Pero Rafael dijo que era un trámite familiar, que usted estaba ocupada con la niña, que no hacía falta molestarla. Clara tomó fotografías de todo. Después llamó a una abogada conocida en Barcelona y envió los documentos de forma segura. La respuesta llegó esa misma noche. No bastaba para ganar una guerra, pero sí para abrir una puerta que Rafael creía cerrada para siempre. Durante los días siguientes, Rafael siguió construyendo su versión. En los cafés del centro y en los pasillos de la empresa se repetía la misma idea. Isabel estaba confundida, Clara estaba resentida, y Beatriza solo una mujer que había llegado tarde a una vida ya rota. Pero entonces llegó la invitación. Rafael iba a recibir un premio de cultura empresarial en Valencia, por su apoyo a jóvenes diseñadores y por su trayectoria creativa. La ceremonia sería pública, con prensa local, socios y representantes del ayuntamiento.
Beatriz aparecería a su lado, vestida de blanco, como la señal limpia de su nueva vida. Isabel leyó la noticia en la pensión. Dejó el móvil sobre la mesa y no dijo nada. Clara sí habló. Mamá, si él va a usar un escenario para reescribir la historia, quizás sea ahí donde la historia debe corregirse. No fue una decisión impulsiva. Durante 3 días, Clara, Amparo y doña Mercedes ordenaron pruebas. Fechas, fotografías, bocetos, notas manuscritas, catálogos antiguos, el contrato con la firma falsa. La abogada aconsejó prudencia. No podían acusar sin método. No podían parecer movidas por despecho. Así que enviaron una carpeta completa al comité del premio y otra a una periodista coral que doña Mercedes conocía desde hacía años. Isabel firmó una declaración breve, sin insultos. Solo pedía que se revisara el origen de los diseños antes de homenajear a Rafael. La noche de la ceremonia, Isabel no quiso sentarse en primera fila. Eligió un lugar discreto, a mitad de la sala, con Clara a su derecha y Amparo 2 asientos más allá. Llevaba un vestido oscuro, sencillo y las manos apoyadas sobre un bolso negro. Rafael entró rodeado de saludos. Beatriz caminaba a su lado, sonriendo con cuidado. Él no vio a Isabel al principio. Cuando la vio, su sonrisa se mantuvo, pero la mandíbula se le tensó. Subió al escenario convencido de que aún controlaba la sala. Entonces se apagaron las luces. En la pantalla no apareció el video de homenaje. Apareció una fotografía antigua de Isabel, joven, con una libreta en la mano, de pie junto al primer logotipo de Rafael Ortega Interiores. Debajo, en letras blancas, se leyó boceto original, Isabel Martín, 1996. El silencio fue tan profundo que Isabel oyó a Clara respirar. La fotografía permaneció en la pantalla más tiempo del previsto. Nadie aplaudió, nadie habló. Rafael miró hacia la mesa del comité, luego hacia Beatriz, buscando una explicación que no llegó. El presentador volvió al atril con el rostro serio y anunció que la entrega del premio quedaba suspendida hasta revisar el origen de varios diseños atribuidos a Rafael Ortega Interiores. No hubo gritos, no hubo una caída teatral. Solo un hombre que, por primera vez, no pudo ordenar la sala con una sonrisa. Isabel no subió al escenario. Se quedó sentada, con las manos quietas sobre el bolso. Cuando una periodista se acercó y le preguntó si quería acusar públicamente a Rafael, ella respiró despacio y respondió: «Solo quiero que mi nombre vuelva al lugar del que nunca debió salir». Aquella frase fue más fuerte que cualquier escándalo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo abogados, llamadas incómodas, documentos revisados y noches en las que Isabel volvió a dudar de sí misma. Rafael intentó reducir todo a una disputa familiar, pero las pruebas de Amparo, las fotografías de doña Mercedes y los archivos encontrados por Clara fueron demasiado claros para seguir negándolos. El acuerdo final no le devolvió 30 años. Nada podía hacerlo, pero reconoció oficialmente su autoría en varios diseños originales. Obligó a la empresa a corregir sus archivos históricos y le concedió una compensación suficiente para empezar de nuevo sin pedir permiso. Isabel no volvió a la casa grande. Alquiló un pequeño local luminoso cerca del mercado central. Pintó las paredes de blanco con ayuda de Clara, compró 3 mesas de madera sencilla y colocó junto a la ventana una caja con pinceles nuevos. El primer sábado abrió la puerta a 5 mujeres mayores que querían aprender a pintar. Isabel les preparó café, les repartió papel grueso y no les pidió que contaran su dolor. Solo les dijo que empezaran por una línea. Al caer la tarde, cuando todas se fueron, Isabel apagó una lámpara, dejó otra encendida y se acercó al primer cuadro nuevo. En la esquina inferior tomó el pincel fino y escribió su nombre despacio: Isabel Martín. Esta vez no lo escondió. A veces, una traición no empieza el día en que alguien se va con otra persona. Empieza mucho antes. Cuando una mujer deja de opinar para evitar discusiones, cuando baja la voz para no incomodar, cuando acepta que otros llamen sacrificio a lo que en realidad fue renuncia. Isabel no recuperó su vida porque odiara a Rafael. La recuperó porque una mañana entendió que la calma no significa obedecer y que la dignidad no siempre hace ruido. A veces la dignidad es no firmar un papel, guardar una prueba, llamar a una hija, volver a mirar una firma antigua y reconocer que esa persona todavía existe. La justicia tampoco llegó como un milagro. Llegó con memoria, con paciencia, con documentos, con testigos y con una mujer que dejó de pedir permiso para ser creída. Quizá por eso su historia toca tanto.
Porque recuerda que nadie debería apagar su luz para que otro parezca más grande. Y si algún día alguien logra convencerte de que ya no vales, mira bien dentro de ti. Puede que aún quede una pequeña firma esperando volver a escribirse en grande.